Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Aquí intentando continuar con el breve estudio de el anticristo o los anticristos. Vamos a ver, para terminar esto, pues estábamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 2. Leímos del 18 al 28, si no me falla la vista. Al 28, 29, al 29. Hablando, ¿verdad? Explicando sobre ese hecho de que cada vez que entro a sitios así como Facebook o entro a TikTok, también lo encuentro YouTube. Tenemos a Eduardo Gutiérrez, tiene como 50 videos hablando sobre el anticristo. Entonces, en unos dice que el anticristo puede ser el nieto de Trump. En otros dice que el anticristo ya está tomando café y comiendo galletitas, que ya está entre nosotros, que ya el anticristo es una realidad. Entonces, a veces quisiera preguntarle si él lo conoce. Él dice que ya está, que ya existe. Entonces, sería bueno eso, preguntarle, pero ven acá, ¿y tú lo conoces? No, que la iglesia se va antes de que aparezca el anticristo. Y entonces él dice que ya el anticristo está. Eso él va a decir, sí está, pero no se ha manifestado. Entonces, ya con eso está queriendo decir que si el anticristo está allá bebiendo café y comiendo galletitas, pero no se ha manifestado, eso es que ya la iglesia se tiene que ir en el rapto dentro de muy poco. Bueno, obviamente es lo que ellos creen. Entonces, vamos a seguir en Primera de Juan, el capítulo 4. Acuérdense que la palabra anticristo, ya lo he dicho en el otro video, la palabra anticristo solo se encuentra en Primera de Juan, Segunda de Juan. Primera de Juan y Segunda de Juan. Creo que unas 4 veces se menciona la palabra anticristo. Entonces, de ahí es que se sale la idea de este supuesto anticristo. Cuando el texto dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, ya con esa oración, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, ya de ahí el imaginador, creador de la doctrina dispensacionalista, que apoya esto del supuesto anticristo, ya de ahí él dijo, oh, pero viene un tal anticristo. O sea, el cerebro no le dio para más y eso fue lo primero que pensó. Eso quiere decir que este anticristo tiene que ser algún hombre que venga a hacer la función como si fuera Cristo, pero por mano del diablo. Porque también Jesucristo dijo que él venía en el nombre del Padre y no lo recibían. Y dijo, pero si alguien viene en su propio nombre, a ese lo van a recibir. Entonces, este tipo de expresiones así y eso, pues ellos los atan de tal manera que
quieren dar a entender de que sí se va a levantar un hombre en el fin, para el tiempo del fin, que va a hacer un pacto con Israel para que Israel pueda ofrecer sacrificio. Por eso es que siguen con la idea esta del tercer templo, al punto de que los mismos estos judíos falsos ahora quieren usar eso para seguir vendiéndole a la gente que ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Y como ellos siguen siendo el pueblo de Dios, eso le da a ellos, en cierta forma, no sé, alguna ventaja o algo así, no sé, ya sea económica o de respeto ante el mundo, yo no sé. No sé cuál es la idea de un tercer templo, eso no está en la Biblia, ya que se entiende que el tercer templo sería espiritual y se le llama casa de Dios, templo de Dios a la iglesia de Jesucristo. Los apóstoles le decían a la iglesia que era el templo de Dios, pero todavía hay cristianos apoyando y respaldando de que Israel, en que cierta facción de Israel, porque eso a la mayoría de los israelitas ni les interesa. Ellos se creen que todavía están en el tiempo de las tribus de Israel, donde estaba la tribu de Dan, la tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, de José, como sea. Y que en cada tribu estaba el territorio de los sacerdotes, el del área de los sacerdotes ministral al pueblo, y que ellos quieren y desean seguir ofreciendo sacrificios al Señor. Ellos creen, se le hacen creer a la gente que los que viven ahora mismo allá en Israel se desviven por adorar al Señor y servirle al Señor. Y que ellos todavía viven bajo la ley. Es una facción de sectarios ortodoxos. Como dijo el mismo Pablo, yo soy fariseo de fariseos, de la secta de los fariseos. Él dijo, la secta de los fariseos. Entonces, hay ciertas sectas que hacen creer y ver que ellos tienen ese interés de que se haga un tercer templo para volver a ofrecer sacrificios, porque ellos se van a volver a Dios. Mal de amores y celos pasmados. Es lo que tienen. Mal de amores y celos pasmados. Así que supuestamente el anticristo haría ese pacto con Israel y después rompería ese pacto, no cumpliría su palabra y vendría a traer ejércitos sobre Israel. Atacaría a Israel y que mataría cristianos, cuando supuestamente ya los cristianos se fueron en el arrebatamiento falso, secreto, pues ya supuestamente los cristianos se fueron en el rapto. Pero ellos dicen que no, porque cuando el anticristo empiece a perseguir, va a matar a cristianos. O sea, son cristianos después de o durante la tribulación. Por ese es el problema ahora, que uno cree que la iglesia se va antes de la tribulación y otros dicen que se va después de la tribulación. Porque uno lee en ciertos textos de la Biblia, le han dado una mala interpretación y los otros leen otros textos y también le han dado una mala interpretación, y entre los dos están más enredados que un pote de espagueti. Y de ahí que siguen apoyando esto de la gran tribulación y un supuesto anticristo futuro, al que también lo han nombrado la bestia de Apocalipsis. Lo bautizaron como la bestia de Apocalipsis. Y así es la melcocha esta que han creado. Entonces, por eso
Estoy leyendo esto en el libro de Juan porque es donde único se usa la palabra anticristo. Es donde único se usa la palabra anticristo. Usted puede buscar en cualquiera otra parte de la Biblia y no va a encontrar esa palabra. Nadie más escribió de eso, esa palabra, solamente el apóstol Juan, describiendo de que estos anticristos, que él le llama, los va describiendo como personas que eran cristianas, que salieron del cristianismo y empezaron a enseñar doctrinas en contra de Jesucristo. A eso es que él les llama los anticristos. Pero vamos a seguir leyendo porque ya eso está en el primer video, es un repasito ahí leve por encimita. Entonces dice, primera de Juan 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Sino probad los espíritus si son de Dios. Mire, vamos a buscar en Primera de Corintios, vamos a ver si logro, me vino a la mente al leer esto, que Primera de Corintios 14. Vamos a ver. Primera de Corintios, como a ver si aquí, si no hay intérprete, ya había hablado algo de esto también, de cuando el apóstol Juan dice en la primera carta de Juan, dice que vosotros tenéis la unción del santo y ustedes conoceréis todas las cosas. También hablé de los dones espirituales que se trajeron, el Espíritu Santo repartía según su voluntad. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces dice, como en todas las iglesias de los santos. Espérate, no era aquí. Se me corrió. Después que lo tenía aquí. Dice, y si alguno le fuere... Ok, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. Aquí dice, hágase todo para edificación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno. Vamos a ver, en un culto, como cuántas personas hablan en lengua. En uno de estos cultos carismáticos que le llaman cultos de fuego. Estos son los paris de los pentecostales. Aquí dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno. Y uno interprete, sea lo más 2 o 3. 1, 2 o 3. Y por turno. Está hablando de lenguas extrañas. Si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2 o lo más, mire, o lo más 3 y por turno. Eso se sigue. Si usted ha estado en un culto de esto donde se ha, como dicen, se ha manifestado el Espíritu Santo y todo esto, eso se sigue. Hablan 2 o lo más 3 en lengua y por turno. Eso no se sigue.
Usted tiene que ser sincero, eso nadie le hace caso a esto. Sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Eso era lo que estaba buscando. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Mire lo que dice el apóstol aquí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí vuelve a lo mismo. Y los demás juzguen. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero y así sucesivamente. Desde ese comienzo, cuando se está edificando la iglesia en la doctrina de Jesucristo, porque sin la doctrina de Jesucristo no hay edificación. O sea, es la doctrina de Jesucristo la que produce la edificación. Entonces, el Espíritu se encargaba de que la iglesia comprendiera por medio de revelación la doctrina de Jesucristo. Por eso, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es de eso que dice, que está hablando el texto. De profetas, de los que hablaban en lengua e interpretaban, y de los profetas. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y este es el espíritu del anticristo. Y usa espíritu, ¿verdad? Con letra minúscula, como debe ser. Con letra minúscula. Y este es el espíritu del anticristo. O sea que el punto clave aquí es que se está hablando de la enseñanza, edificación. Por eso, repito, cuando Pablo dijo, cualquiera que edifique, mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que este que ha sido puesto, el cual es Jesucristo, principal piedra del ángulo, y el que edifique sobre la base de la doctrina de Jesucristo, tiene que ver cómo edifica. Tiene que estar seguro de cómo edifica. Porque la obra de todos va a ser probada por fuego. Porque la obra de todos va a ser probada por fuego. O sea que cualquiera que edifique o busque edificar sobre el fundamento puesto que es Cristo y lo haga incorrectamente, su obra va a ser probada por fuego. Entonces, más cuando estas personas, Juan dice, estaban con nosotros, eran parte de nosotros y salieron de nosotros. Ya en el otro video yo expliqué eso, pero esto como quien dice, sigue la continuación de lo que Juan quiere decir. Habrían profetas, que no me diga usted que eso no sigue pasando hoy en día. Yo me meto en el TikTok por la noche, estoy en el trabajo de madrugada, estoy en el TikTok por la noche y paso varias páginas y ahí hay dos o tres dándole profecía a la gente que no conocen ni nada.
que unos están en Guatemala y otros están en Guatapeor. Unos están en Guatemala y otros en Guatapeor. Y ahí dándose profecías y diciendo que Dios está sanando personas de yo no sé qué. Y ellos se creen que, olvídate, están en el día de Pentecostés. Ahí cuando Joel, se cumplió la profecía de Joel, ellos se sienten ahí, dando profecías ahí a todo lo que da, y otros recibiendo las supuestas profecías, a ver qué van a hacer con su vida, porque parece que todavía no saben, no entienden qué van a hacer con su vida. Y se la pasan buscando profecías en estos canales para ver qué van a hacer con su vida, porque no tienen la capacidad de estudiar la Biblia y conocer los propósitos de Dios. Es que también se les vende mucho cuento a las personas y se lo creen rápido, como estos predicadores que cogen el micrófono y apenas empiezan a decir 2 o 3 palabras, empiezan a predicar y ya empiezan a decir que el poder de Dios va a caer aquí esta noche. Van a haber milagros, van a haber portentos, van a haber sanidades. Dios se va a mover de una manera terrible. Se acaba el culto y nada de lo que ellos dijeron que iba a pasar ocurrió. Y le venden el cuento a muchas personas y muchas personas se lo creen. Entonces, seguimos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, que diga, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ha venido en carne. Jesucristo dijo que él era antes de Moisés. Antes de Moisés, yo era. Estaba escuchando a un pastor en YouTube, no me acuerdo el nombre, lo estaba escuchando hoy en la madrugada. Y él estaba diciendo que Jesucristo no es Dios. Él decía que Jesucristo era hijo de Dios y todo por el estilo, pero que Jesucristo no es Dios. Y yo dije, bueno, es que hay de que, por eso Juan está hablando de todas estas cosas. Realmente sí hay engañadores. Entonces tú escuchas a estas personas y se mueven con la Biblia. La drivean. Entonces te ponen unos textos, te los ponen de cierta manera, una circunstancia. Y Jesucristo, dice él, no es Dios. O sea, que él estaba ellos están en contra de los unicitarios y están en contra de los trinitarios, de los dos grupos. Porque ellos dicen que pues, Dios creó a Jesucristo. Según yo veo aquí, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ha venido. Si Jesucristo dijo yo era antes que Moisés, y entonces aquí dice que Jesucristo ha venido en carne.
Pues eso tiene que poner a uno a pensar. Entonces me encuentro con otro texto que dice que estamos en Jesucristo y este es verdadero Dios o el Dios verdadero. Entonces, cuando yo leo textos como ese, yo digo, pero entonces dice, no, pues que los católicos endiosaron a Jesucristo. O sea, ellos están diciendo que los católicos endiosaron a Jesucristo y que Jesucristo no es Dios, será hijo de Dios, todo poder estilo, pero era simplemente la palabra. Ellos les ponen al punto de que Jesucristo era simplemente la palabra de Dios, que Dios la envió y yo envío mi palabra y esta no retornará atrás vacía. Usan este texto para decir que Jesucristo solamente era, como quien dice, el aliento de Dios, porque ¿qué es la palabra? Cuando hablamos y lo ponemos en el término humano nosotros, la palabra sería lo que nosotros conocemos como palabra, es sonido, vibración, sonido creado por aire. Si usted no tiene aire, si usted, el cantante, si no coge aire, cuando en sus cuerdas vocales no va a haber ningún sonido. Entonces, a este punto, pues se debe entender que Jesucristo sería simplemente esa palabra, sería soplo, vamos a poner aire, el verbo, pero que Jesucristo no es Dios, pero es hijo de Dios porque es esa palabra. Y así sucesivamente, cuando usted viene a ver, el texto claramente dice, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Y dice que Jesucristo es Dios, este es el Dios verdadero. Entonces, ya ahí usted dice, espérate, pero el texto dice que Jesucristo es Dios y esta gente me dicen que no es Dios, ¿lo ves? Y es una melcocha. Es, si para muchos que estudian la Biblia se la quieren poner difícil, imagínense para estos que no estudian la Biblia, que no les interesa leer la Biblia, pero quieren escuchar a veces, quieren escuchar palabra de Dios, pero no quieren aprenderla de la Biblia. La escuchan, pero no la quieren aprender. Es como cuando yo digo, me dicen, te leíste el libro de un ejemplo, de el libro de Harry Potter. Y yo le digo, pero ¿qué voy a ver el libro si ya están las películas? Yo voy a quemar las pestañas leyendo el libro. No, pero es que el libro es diferente, ya lo sé, pero la idea es la misma, más o menos. No creo que varíe tanto. Pero entonces hay personas así que no quieren estudiar la Biblia, no quieren quemarse las pestañas estudiando la Biblia, porque en este sentido es diferente. Harry Potter es una cosa que pasa, uno se olvida de eso, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios son vida, son espíritu y son vida. Entonces, es necesario que se entienda, se conozca la palabra de Dios para que estos anticristos no te engañen. Anticristo, que se oponen a Cristo. Ahora mismo también estaba escuchando un debate hoy de Gutiérrez, de Eduardo Gutiérrez, con un supuesto judío ortodoxo. Dice él que es judío ortodoxo. Se la pasa hablando mal de Pablo y de la Biblia. Dice que el Apocalipsis es un engaño completo y así sucesivamente. De este tipo de personas, porque entonces dicen creer, ellos no, el Antiguo Testamento no sirve para ellos. Que diga, el Nuevo Testamento no sirve para ellos. Apocalipsis es basura para ellos, pero se la pasan leyéndolos para criticarlo. Dicen saber más que un cristiano preparado en la palabra del nuevo pacto. Ellos dicen saber más. Entonces, así continuamente te vas a encontrar con montones de anticristos. Porque este mismo muchacho, judío, ortodoxo, según él,
dice pues, que Jesucristo no es Dios. Te vas a encontrar con judíos de estos también ortodoxos, convertidos al judaísmo, que no son israelitas. Ellos dicen que son israelitas, pero de que te van a inventar que son de la tribu de los Pirineos. Yo soy de la tribu de los Pirineos, que era de la casa de Efraín. Y así se siguen inventando cosas. Y estos son los anticristos que engañan a la iglesia. Los anticristos que engañan a la iglesia, que niegan. ¿Usted cree que cuando Pablo está escribiendo eso no es lo que estaba pasando en su tiempo y que todavía sigue pasando el día de hoy? Y que él está hablando de estas personas que querían deidar querían negar la obra de Jesucristo, negar su deidad. Es lo mismo. Entonces es una repetición más de todo eso. Es lo mismo y es a esas personas, a esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas que Juan les llama anticristo. Esto no se presta para un hombre en el futuro que va a venir a hacer un pacto con Israel, a matar gente. No es eso. No es eso. En definitiva, no es eso. Pensé que me iban a ayudar mejor estas gafas. Tengo que hacerme unas gafitas nuevas. Como quiera veo empañado. Entonces, seguimos. El cual vosotros habéis oído que viene. ¿Lo ves? Vengo con esto. Déjame que voy a tratar de explicar esto. Preste atención. Preste atención. Cuando usted está leyendo el capítulo que leí, el 2, del 18 en adelante, le ponen por título el anticristo. Del 18 en adelante, primera de Juan capítulo 2, del 18 en adelante, dice: hijitos, ya es el tiempo y según vosotros oíste, el anticristo viene, ¿ves? Y así ahora han surgido muchos anticristos. Esto ya yo lo expliqué en el video anterior, pero ahora lo voy a explicar combinado con eso otro que acabo de leer. Aunque me coja el resto del videíto que tengo aquí. Preste atención para que usted vea lo que es la mala interpretación bíblica. Yo sé que muchos no les gusta cómo yo hago esto, pero mire, yo no me la paso diciendo que yo soy sola Biblia. Como dicen los calvinistas, sola Biblia, qué sé yo, sola escritura. Yo no me paso diciendo nada de eso, porque yo lo aplico. Yo no tengo que estar diciéndolo porque lo aplico. Si usted me ve, lo único que yo tengo aquí es la Biblia. No tengo más nada sobre esta mesa. Tengo mi vasito de agua. Pero en cuestión de estudios y de esto, usted no me va a ver. Usted puede ver mis videos y no me interesa hablar de que si los padres de la iglesia. Hay gente que le gusta eso, a mí. Pero, es que estudiaron con Juan, pero ¿para qué yo quiero escuchar el que estudió con Juan cuando tengo a Juan aquí? No, mira, si tengo el maestro Juan, el maestro Juan, pues ¿para qué yo quiero escuchar a los alumnos de Juan? Porque el que fue inspirado fue Juan. Yo no sé si me entiende. ¿Para qué me voy a quemar las pestañas y discutiendo con católicos? Que si Jerónimo, que si Gertrudis, que si
Juan de los Palotes, que sí, qué sé yo, que uno era discípulo de Pedro, que otro era discípulo de Juan. Pero es que yo tengo a Juan, yo tengo a Pedro, yo tengo a Pablo ya aquí. Y ellos mismos hablaron de Pedro, de Juan y de Pablo. Ellos también interpretaron o habrán sido iluminados, como sea. No, porque ellos fueron los primeros cristianos. Ok, está bien, mire, usted quémese las pestañas y discuta con los católicos todo lo que quiera de lo que dijo esa gente o creía esa gente, yo no sé. Puede que eso le cambie la vida totalmente, como puede que no, puede que lo enrede más de la cuenta. Porque si no entiende los escritos de Pablo, de Pedro de Juan, ¿para qué quiere leer los de los discípulos? Ahora, la parte que a mí mayormente me interesa de ellos simplemente es si confirmaron que el Nuevo Testamento estaba correctamente y eso se hizo. Eso es lo único que me interesa. A mí me interesa es que esa gente ya confirmaron que estos eran los libros que nosotros necesitábamos, los confiables. Eso es lo que me interesa. Pero yo trato de estudiar, usar la Biblia. Entonces, no veo más libros por aquí. Mire, aquí tengo 2 panfletos, porque yo he votado libros de estos de escatología o de libros de profecía. Los he votado porque lo que dicen son cosas que no tienen sentido. Y son escritores supuestamente famosos que todavía siguen vendiendo libros. A lo mejor algunos habrán muerto y todavía siguen cogiendo regalías de los libros que venden. La familia sigue cogiendo regalías. Mira, aquí tengo un panfleto, cómo entender el libro de Apocalipsis. Cómo entender el libro de Apocalipsis. El fin de los tiempos. Y así puedo tener otros libros. El libro, no, y no es un libro. Aquí tengo un estudio de Apocalipsis, que de aquí fue que aprendí mucho de lo que sé hoy en día. Es el más que confío por ahora en ese libro. Y no es que diga que todo lo que el libro diga, pues yo lo veo de esa forma, pero de ahí fue que aprendí mucho de lo que sé. El libro de Stanford North se llama Como ladrón en la noche. Pero trato de ser bíblico. Ahora, trato de ser bíblico lo más que puedo. Pero no sé eso de sola Biblia o lo que sea, no sé, pero yo leo sola Biblia. Por lo general, usted me va a ver dando estudios, leyendo sola Biblia. No estoy hablando de Jerónimo, ni de Calvino, en ese sentido. No tengo que estar leyendo unos libros así de gordo de todas las cosas que decía esa gente, porque sinceramente no me interesa. Es así, tengo que ser sincero. Si me interesara, los estuviera leyendo, buscando información de ellos hasta por internet, como sea, pero no me interesa. Porque yo cuando voy a hablar tengo que ir aquí, a la Biblia, a las escrituras, al nuevo pacto. El nuevo pacto. Entonces, vuelvo y digo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, ¿ves? Ellos leyeron esto y entendieron que el anticristo viene es un hombre, hijo de Satanás, que va a trastornar el mundo. ¿Entiendes? Que va a matar gente, que va a perseguir judíos, cristianos, que se quedaron porque el rastro no se los llevó. Eso es lo que ellos creen nada más que de leer esto. Porque esto es lo que le da, lo que le dio la chispa para que ellos crearan ese invento del anticristo. Entonces dice,
ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Mire, entonces dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya yo le estaba explicando que este anticristo ellos pensaban que la persecución venía nada más que por el lado de los fariseos. ¿Entiendes? Ellos pensaban que nada más venía de los judíos la persecución, porque ese era el modus operandi. Lo que casi siempre estaba, cuando usted lee el libro de Hechos, va a ver que los apóstoles siempre tropezaban con los judíos. Los judíos buscaban a los apóstoles para hacerlos callar, para que no enseñaran más de Cristo, y azotando y provocando a la gente para que tirara la piedra a los predicadores. Mataron a Esteban. Pues son solamente. No, pero después se dieron cuenta, que él dice, yo pensábamos que era que el anticristo venía, pero ahora son muchos anticristos, ahora han surgido muchos y han salido de nosotros. Juan decía, es increíble, han salido de nosotros. Estaban con nosotros, dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Ves lo que le estoy diciendo? No es que esto es el espíritu del anticristo en esa forma. Ellos quieren hacer ver como que el espíritu del anticristo se está moviendo, preparando el camino para cuando venga este hombre anticristo. Solo de leer esto. Eso es lo que ellos creen, pero el texto no dice eso. No va por esa línea, porque ¿cómo usted se va a olvidar de la historia? Usted va a leer esto, pero lo va a aplicar al libro de Hechos, la historia cristiana del siglo I. Ahora, vuelvo y leo. Mire cómo lo dice aquí. Amado, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Ya le leí Primera de Corintios 14, donde habla de que cuando el profeta hable, los demás juzguen. Para que estemos claros de que Dios es el que está hablando. Entonces dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y dice, y este es el espíritu del anticristo. Y que ahora ya está en dice, y el cual vosotros habéis oído que viene. Lo entiende, mire. Está hablando de los espíritus que confiesan o que enseñan si Jesucristo es el Mesías o no es el Mesías. Si es el Cristo que aparece en el libro de Daniel o no es el Cristo que aparece en el libro de Daniel, recibiendo el reino. Por ejemplo. Y dice, y este es el espíritu del anticristo. Y este es el espíritu del anticristo. A ellos lo ponen entonces como que ese anticristo que va a venir es un espíritu que viene operando desde el primer siglo hasta que ese espíritu de alguna forma nazca en algún cuerpo o se introduzca en algún cuerpo y que surja como un hijo de Satanás. Eso es lo que ellos enseñan. Pero aquí está hablando de enseñanza. El que confiesa a Cristo o el que niega a Cristo. Para resumirlo, el que confiesa a Cristo y el que niega a Cristo. ¿Por medio de qué? De enseñanzas. El que enseña la doctrina de Cristo o el que niega la doctrina de Cristo. Va todo por la misma línea. Y dice, y el que niega a Cristo, el que no confiesa a Cristo, dice, y este es el espíritu del anticristo. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Cómo lo dice aquí? Vamos a leerlo los dos corridos.
Vamos a leerlo los dos corridos. Mire. Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿lo ve? Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, como dice el capítulo 4, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Se está hablando, Juan no está hablando de dos cosas diferentes, está hablando de lo mismo. Vosotros oíste que el anticristo viene. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oíste que viene. Es lo mismo. En uno simplemente dice el anticristo, pero está hablando, ¿qué es lo que une los dos pasajes? La enseñanza. Las enseñanzas. Los que enseñan a favor de Cristo o los que tuercen son apóstatas. Eran de nosotros, salieron de nosotros para negar a Jesucristo, para enseñar en contra de Jesucristo. Vuelvo y lo leo corrido. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuándo se dijo esto? En el siglo I. Esto no se dijo ayer, esto no se dijo en el 1940, esto no se dijo en el 1960, ni en el 70, ni en el 80, ni se dijo ayer. Esto se dijo en el siglo I, no se dijo en el siglo V, no se dijo en el siglo VII, no se dijo en el siglo XI. Se dijo en el primer siglo. En el primer siglo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Por medio de qué? De enseñanzas. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando se usa la expresión espíritu aquí, se usa la expresión espíritu. Está basada en esa acción de enseñar en contra de Jesucristo. No sé si lo capta de ese sentido. Cuando la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo ve? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahí la palabra espíritu se usa con E minúscula. O sea, no es que está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando de ese ánimo dentro de ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Usted sabe, cuando una persona es valiente y una persona se arroja hacia adelante, dice vamos para adelante, usted dice, este tiene un espíritu fuerte, porque el espíritu es esa acción, ese ánimo. Y en este sentido va igual, va por la misma línea, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero en este caso, el espíritu que esta gente manifestaba es un espíritu de error, un espíritu de falsa enseñanza. No sé si lo va captando.
Por eso dice, y este es el espíritu del anticristo. O sea, esta gente tiene el ánimo, tienen el deseo de ir en contra de Jesucristo, de enseñar en contra de Jesucristo. Se convencieron de eso. Entonces ellos no tienen un espíritu de amor ni de dominio propio, tienen un espíritu de error. Les encanta engañar. Se propusieron engañar, su deseo es engañar. De eso es que habla el texto. No está hablando que de aquí, que el anticristo no seguirá la religión de sus padres, no le gustará el amor de las mujeres, vendrá de los musulmanes o vendrá de Etiopía, o puede que salga de aquí, de América Latina. No es nada de eso que está hablando. No está hablando de nada de eso. Yo no sé cómo las personas esto tan claro y cómo uno se deja engañar tan bajo, caer tan bajo con una cosa como esta. Vuelvo. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que niega que Jesús no es el Hijo de Dios, no es el Mesías. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, pero que ahora hay muchos y que ahora ya está en el mundo, ya, desde el primer siglo. Y sigue operando este espíritu de rol en muchos hoy en día. O se acabaron las malas enseñanzas, o se acabaron los falsos profetas. Vuelvo y le digo, aquí mismo en TikTok por la madrugada hay un montón de falsos profetas. Son como los vampiros, yo digo, duermen por el día y por la noche están en TikTok dando profecía, chupando sangre. Disculpe que sea tan directo, pero los veo a cada rato. Y muchos son de por aquí, del área del Caribe, que del área del Caribe hay muchos por ahí. Entonces dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y los habéis vencido. ¿A quiénes? Al espíritu del anticristo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los espíritus del anticristo, a los anticristos, a los falsos maestros, a los apóstatas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso usted ve que la mayoría de esta gente tiene un montón de seguidores. Muchos textos que se pasan hablando de escatología erróneamente, no saben tres pepinos de escatología, dicen un montón de disparates, hablan de anticristos y de rapto secreto y de reino literal de Jesucristo sobre la tierra. Todos esos errores y esos paquetes, y son los más seguidores que tienen. Y usted cree que le están hablando de cosas bien espirituales, cuando están en contra de la doctrina de Jesucristo, porque esa no es la doctrina de Jesucristo. Entonces, usted ve el espíritu de ellos, de que cuando usted lo trata de corregir, se ponen hasta agresivos. Usted los trata de corregir y te vuelves enemigo de ellos. Te hacen su enemigo.
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mira, yo ni me acordaba que eso lo decía ahí y ya yo lo venía diciendo. Espíritu de error. Espíritu de verdad y espíritu de error. El que busca conocer la verdad anda en el espíritu, en un espíritu de conocer la verdad. Pero el que no le interesa, el que se le trata de corregir y tal, siempre andará en ese espíritu de error, por telco. Por farfulleros. Porque ni escuchan. Ya escucharon a yo no sé quién que le vendió el cuento, se lo compraron y ahora dicen, no, después de esto ya no compro más. Y no saben de lo que se pierden. Así es esto. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿De qué se está hablando? De enseñanzas. Enseñanzas. Mire, el problema de esto, mira, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Voy a combinar eso que estoy leyendo aquí con Hebreos capítulo 6. Mire, por tanto, ya estoy terminando, ya voy para una hora. Dice, por tanto, aunque no sé, puede que siga un poquito más, son las 12:52. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El espíritu de verdad, el espíritu de error. ¿Yo ve? Pablo dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, Juan dice, eran de nosotros. Juan dice, estaban con nosotros. Mire cómo Pablo lo explica acá. Es lo mismo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. No dice de cualquier, no, de la buena palabra de Dios. No dice de la palabra de Dios simplemente. Dice de la buena palabra de Dios porque toda es buena. Ahora, cuando es palabra de Dios aplicada correctamente por el Espíritu de verdad, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Él no está diciendo que esto no pasó. Él está diciendo que pasó y recayeron.
En otra explicación dice, como la perra que vuelve al vómito. O como el cerdo que se revuelca en su excremento. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ves? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, los anticristos, los apóstatas de la fe, anticristos, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y su fin es el ser quemada. ¿De qué se está hablando aquí? De enseñanza. Desde el principio está hablando. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Lo ves? Pablo le exige profundidad, escudriñar, profundizar, crecer en el conocimiento de Dios. Está diciendo, no te conformes, sigue. No te conformes con nada más esto, sigue estudiando, sigue aprendiendo. O sea, que se debe entender claramente que el anticristo o los anticristos son los falsos maestros, son los que engañan al pueblo, apóstatas que antes eran cristianos, que habían, mira cómo Pablo los describe, que habían hasta participado de la buena palabra de Dios, la habían recibido, que habían recibido el Espíritu Santo, pero se apartaron. Y no es que se apartaron para irse a darse un traguito en el bar de la esquina, no estamos hablando de eso. Se apartaron porque en cierto momento se sintieron turbados y despechados, porque hay gente que despechado se aparta. Me hicieron esto, me hicieron lo otro. Ay, santo. No es de eso, está hablando de apóstatas que volvían otra vez a la ley. En ese caso, en ese sentido, muchos de ellos, después de haber recibido a Jesucristo, se apartaban otra vez a volver a los sacrificios de la ley, a las obras de la ley, a las obras de la carne. Pero también estaban estos que enseñaban en contra de Jesucristo, se inventaron nuevas creencias, sectas, formaron sectas para atacar el cristianismo. Gente que una vez fueron cristianos. Y que eso no pasa hoy en día. Que tú me estás diciendo a mí que eso no pasa hoy en día. Que eso no está pasando en este mismo momento. Siguen siendo opositores a Cristo o anticristo. Por eso si me dicen, ¿ya el anticristo vino? Sí. Juan lo dice, mire, Juan dice que ya está. Juan dice, ya está. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está desde el primer siglo. No está hablando de un hombre que va a venir, no está hablando de un político que se va a levantar, que va a gobernar y no es eso. No son esas películas de Dios, no son esas películas, no. Abra los ojos. Hollywood te tiene en el sueño con esto del anticristo. Yo puedo ver una película de los Avengers, que si Capitán América, que si Hulk, y eso para mí es fantasía. Yo entiendo que es fantasía. Ahora, usted ve una película de estas del anticristo, que también es fantasía, y después usted no duerme. Después usted no duerme creyendo que eso es verdad. Que eso que usted vio en esa película como dejados atrás es verdad. Yep. Pura fantasía, pura mentira. Se lo digo delante de Dios. Pura fantasía, pura mentira. Eso no está aquí en el texto bíblico. No. Por eso lo he estado leyendo con calma. Mire, como sola escritura. No me importa lo que dijeron los padres, los discípulos de los apóstoles, nada de eso. Yo estoy leyendo directo de los maestros, de los apóstoles. ¿Ya usted cree que estos que se apartaban no llegaron a ser discípulos de Juan? ¿Usted cree que de estos que Pablo está hablando no fueron establecidos por Pablo como iglesia? Muchos de ellos que no conocieron a Pablo y se bebieron un café con Pablo y charlaron con Pablo, recibieron educación de Juan. ¿Usted cree que no? Es que no es que simplemente porque estudiaron con ellos, siguieron lo que ellos decían al pie de la letra. No. Eran de nosotros, dice Juan, eran de nosotros. Y Pablo dice, es imposible que esta gente, después que eran cristianos, recayeron, pero para peor. Vinieron del mundo en una condición y después recayeron para peor. Pablo dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Mire, produce espinos y abrojos. ¿Usted entiende eso? A la profundidad que Pablo está diciendo. Vuelvo y le digo, no es que se apartaron para cualquier cosita, no. Producían espinos y abrojos. Es reprobada. Aquí Juan los pone como falsos maestros, falsos profetas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El punto aquí es la enseñanza, la doctrina. El espíritu de verdad y el espíritu de error. No se está hablando de un anticristo futuro con poderes, ni de un falso profeta que se le une al anticristo. No está hablando de nada de eso. Por favor, aprenda a entender la Biblia, a aplicar la Biblia correctamente y mayormente escatología. Si no sabe escatología, por favor, estudie para que después pueda hacer algún comentario. Pero mientras tanto va a cometer errores como loco y llevará a otros por esos errores.
Entonces, el último texto, donde se habla de anticristo, está en Segunda de Juan, y esto es bien corto. Vamos a leer un poco aquí. Es bien corto, dice: el anciano a la señora elegida, diciendo el apóstol, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Sigue Juan ahí: la verdad, la mentira, la verdad, la mentira. ¿Entiendes? Están los anticristos y los pro Cristo, que debió de haber Juan escrito: nosotros somos pro Cristo, aquellos son anticristo. Entonces dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, lo mismo que estaba hablando de la primera carta, sigue por esa línea. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Dice: mucho me regocijé porque he llegado a algunos de tus hijos he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y cuando aquí dice mandamientos, mandamientos del nuevo pacto, porque Juan estaba establecido en el nuevo pacto, no en el pacto del Sinaí. No en el pacto del Sinaí, en el nuevo pacto en su sangre. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Volvemos a lo mismo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es el engañador y anticristo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vuelvo y se lo leo. Porque muchos engañadores. ¿Cuántos? Uno. Muchos. ¿Lo ve? Aquí diríamos: porque muchos anticristos. Es lo mismo. Es que él dice: porque muchos engañadores, pero también hubiese puesto: porque muchos anticristos han salido por el mundo, pero no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quien esto hace, muchos engañadores. Pero quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, no es que esté hablando de uno solo, está hablando de muchos. Pero en el camino tú te vas a encontrar con uno. Y otro día te encuentras con otro. No es que te vas a encontrar con todos a la misma vez. Pero está diciendo: al que tú escuches que esto haga, es un engañador y es anticristo. Está en contra de Jesucristo. Es la misma línea. Y aquí es donde se vuelve a usar la palabra anticristo otra vez y ya. Y no se vuelve a usar en la Biblia. No aparece en el Antiguo Testamento. Solamente no aparece en los evangelios.
No aparece en las cartas de Pablo, solamente en la primera y segunda de Juan. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es el mismo tema, es el mismo asunto. Cualquiera que se extravía, lo que estaba diciendo Pablo, Hebreos 6, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, si no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pervertir el evangelio de Cristo, ser apóstata, enseñar en contra de Jesucristo, volver a las leyes del Sinaí, todo esto es una mala obra o son malas obras. Y estos son los anticristos. Y si te encuentras con uno, ese es anticristo. Si son más de uno, esos son anticristos. Así que yo espero haber sido bastante claro de que usted está creyendo cuando le hablan de anticristo y usted dice amén, usted está creyendo en un engaño. Usted está apoyando y respaldando un engaño, un error de sectas que buscan sacarte de lo que correctamente tú has aprendido de la Biblia. Si es que lees la Biblia. Yo te probé y he hecho este es el segundo video basándome en la carta de Juan, de donde estos sacan eso de anticristo, de que aquí no habla de ningún anticristo futuro, de que aquí no habla de ningún anticristo como hijo de Dios, que era del diablo, porque quiere imitar al hijo de Dios, a Cristo. O sea, eso es mentira. Es pura mentira. O sea, cuando usted escucha esas cosas y usted dice amén, usted se está huyendo, se está uniendo a esas mentiras, a ese engaño. Por eso también es importante cuando se está orando, dicen vamos a orar y empiezan a orar y aparecen 50 personas orando. ¿Y cómo usted sabe lo que están diciendo esas personas? Si no es un conjuro de estos de las 7 potencias o algo así. Usted tiene que escuchar a la persona que está orando y cuando esa persona termina, usted dice amén, si está de acuerdo. Si no está de acuerdo, no tiene que decir amén. Si usted dice, esa oración estaba rara, usted no tiene que decir amén. Cuando usted dice amén, se une a esa oración, acepta esa oración. Por eso la oración, yo le llamo la oración del gallinero. Por eso hay cristianos que se quejaban, no nos dejan ya ir a los hospitales. Pero ¿cómo usted va a ir al hospital donde hay enfermos a hacer una oración del gallinero? Ay, nos sacaron del restaurante Burger King o McDonald's porque estábamos orando, pero ¿cómo usted va a ir al McDonald's, al Burger King, a donde sea, a hacer una oración del gallinero? Es que hay gente que no madura, no crece. Creen que están haciendo algo correcto y es incorrecto. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es incorrecto.
Así que yo espero que haya entendido de que Juan no está hablando de ese anticristo que te han pintado por mucho tiempo. Al mando Alducín, el pastor Gavito, que habla así, hermano, diciéndote que ese anticristo del que no habla Juan, un anticristo que ellos inventaron, que eso está bien. Pues te digo, hay 50 videos de pastor Eduardo Gutiérrez inventándose cosas que no están en la Biblia, tonterías. Pero, amén. Y allá hay 1,000 y 2,000, 3,000 personas escuchándolo hablar disparates de su mente, imaginaciones. Y el anticristo va a hacer esto, y el anticristo va a hacer lo otro. Léame los párrafos, léame el texto correctamente como tiene que estar en la Biblia. Si usted ve todo lo que yo leí de la Biblia, todo iba una cosa con la otra. Todo encajaba. Y ningún pasaje habló de un anticristo futuro. Un anticristo que ya viene desde el tiempo de Juan. Ya está, dice él, ya está aquí. Creíamos que era un anticristo, pero vinieron muchos. Ahora salen de nosotros. Todo eso está claro. Así que mire, recapacite sobre esto. Recapacite. Dios le continúa bendiciendo. Gracias al Señor por su palabra. Queda de usted. La bola está en su cancha. ¿Quiere aprender de anticristo? Lea primera de Juan y segunda de Juan. Y ahí está todo. Dios les continúe bendiciendo.